Ya hemos comentado reiteradas veces que en las tierras de Mesopotamia hay una alternancia entre los pueblos que las viven, que las colonizan. Ahora vamos a hablar de un periodo nuevo, pero que no es nuevo, porque ha habido un antiguo periodo paleo-babilónico y ahora vamos a hablar del periodo neobabilónico. Es decir, el periodo paleo-babilónico y el periodo neobabilónico están rodeando al mundo asirio. Es decir, que entre el paleo y el neobabilónico estuvieron los asirios. El periodo neobabilónico va a ser corto, va a ser del 212 al 539 a.C. Luego llegará Ciro, el persa, y los conquistará. Hay que tener una serie de datos muy importantes. En el año 853, Asiria asume el control de toda Babilonia y de todo Mesopotamia. En el 625 los babilonios se rebelan contra los asirios y Nínive en el 612 es saqueada por babilonios y por medos. Decíamos que los asirios son odiados por todos y a la menor ocasión los invaden y los destruyen sus ciudades. Nabucodonosor se convierte en rey en el clímax del imperio. Babilonia es conquistada después, en el 539, por Ciro el Grande, rey de los persas, y en este momento se termina ya la historia del periodo del renacimiento babilónico o del periodo paleobabilónico. ¿Por qué le llamamos renacimiento babilónico? Pues le llamamos así porque fue un periodo de la historia de Mesopotamia que comenzó en el 612 y terminó en el 539, donde hubo una gran explosión de belleza y de belleza y de riqueza en los campos, para compensar los 3 siglos que habían sido sometidos a los asirios. Este es el imperio neobabilónico que va desde el Golfo Pérsico por toda Babilonia, por toda Mesopotamia, llega hasta Cilicia, luego bajará por todo la cornisa, el mar Mediterráneo, hasta Gaza, y luego se introducirá parte en las tierras de Arabia. Esta es la extensión que conseguirán al máximo este imperio neobabilónico. Decíamos que para el sur de Mesopotamia, el periodo babilónico fue un renacimiento. Muchísimas tierras se dedicaron a cultivo y la paz y el poder imperial pusieron a su disposición recursos para expandir los sistemas de riego y construir un extenso y muy bien organizado sistema de canales. El campo de Babilonia estaba dominado por grandes propietarios que realmente eran funcionarios del gobierno. Se les cedían estas tierras que luego ellos alquilaban a campesinos que trabajaban para ellos, y los campesinos estaban siempre ligados a la tierra. Nínive, la ciudad de Nínive, capital de Asiria, cayó en el 612 ante una alianza con los medos. Nabopolassar, un rey babilónico, se había establecido como nuevo rey de Babilonia. Él y su hijo, Nabucodonosor II, reconstruyeron Babilonia en el año 639 y muchos templos de varias ciudades. Estas construcciones eran a la modo asirio, al modo mesopotámico, pero tienen una característica que son muy eclécticas, y luego veremos que utilizan con mucha frecuencia los ladrillos vidriados, que le van a dar una belleza mucho más importante. Muchas estelas que aparecen en este periodo recuerdan muchísimo los maravillosos adornos, los maravillosos frisos asirios que comentábamos el día pasado. Por primera vez desde la muerte de Hammurabi en el periodo paleo-babilónico, en el siglo XIII, otra vez Babilonia va a ser la capital de toda Mesopotamia, parte de Asiria y parte de Turquía. Este periodo fue testigo de una mejora general de la vida económica, como ya decíamos, de la producción agrícola, del florecimiento de proyectos arquitectónicos y de las artes y las ciencias. Por eso se le llama Renacimiento babilónico. Después Babilonia recobró
su antiguo esplendor y lo que ocurrió que fue muy consciente de su pasado. Siguieron una política que revivía parte de la antigua cultura sumeria acadia, es decir, que fueron muy respetuosos con el pasado de los primeros pobladores de las tierras mesopotámicas. La escritura cuneiforme babilónica también se modificó para que se pareciera a la que había habido en el tercer milenio antes de Cristo, propia del idioma acadio. Es decir, que fueron tremendamente respetuosos con sus anteriores eh, pueblos que habían ocupado Mesopotamia. Las obras de arte del Imperio Babilónico fueron tratadas con reverencia casi religiosa y fueron minuciosamente preservadas. Bueno, un ejemplo es que encontraron una estatua del rey Sargón de Akkad y durante las obras de su construcción se edificó un templo para ella y se hicieron ofrendas al rey acadio. Aquí tenemos a Sargón de Akkad. Se encontró una imagen con las características de Sargón de Akkad y no solamente se la guardó, sino que se le dio cultivo religioso y se la adornó y se la obsequió. Esto es lo que era en la antigua Babilonia de Hammurabi, que se va extendiendo hasta Mari y hasta el Golfo Pérsico. Luego seguirá extendiéndose hasta el Mediterráneo, cubrirá la zona de Palestina, en algún momento hasta Egipto y bajará por la zona de Arabia. Este es el paleo y el que digo ahora es el neo-babilónico. Bueno, pues cuenta la historia que Nabucodonosor hizo un gran esfuerzo por restaurar el templo de Chipar. Y entonces encontró en los cimientos una estela de la época de Naram-Sin, de la época paleobabilónica. Y entonces fue muy importante para ellos porque les permitió reconstruir el templo correctamente. Recordáis la escena esta de Naram-Sin, el nieto de Hammurabi, que está luchando y subiendo a los cielos. Bueno, pues se restauró, que encontró esta estela y se restauró un templo para ella. El periodo babilónico finalizó con Nabonido en el año 539, en pleno apogeo del Imperio Persa. Ciro II el Grande estaba conquistando todo lo que se le ponía por delante y fue el que puso fin a los 80 años de la historia neo-babilónica. Los reyes más importantes fueron el primero, Nabopolosar, luego el más importante de todos, Nabucodonosor II, luego Nabonido, que fue el último rey al que conquistó Ciro el Grande. Nabucodonosor, aquí lo tenemos, se convirtió en rey después de la muerte de su padre. Fue un gran mecenas y un gran constructor de ciudades. Reconstruyó lujosamente todas las ciudades, principalmente Babilonia, y convirtió a estas ciudades en una hermosura tan grande que pasaron a ser como leyendas. Aquí tenemos los planos de el plano es la ciudad vieja y la ciudad nueva, ambas amuralladas y ambas atravesadas por el río Éufrates. Es decir, que la ciudad estaba atravesada por el río Éufrates. Estaba, hemos dicho, con una doble muralla, una muralla exterior y una muralla más interior que rodeaban a la ciudad. Aquí tenemos el templo, la muralla interior y el templo el figurat de Marduk. El maravilloso figurat de Marduk construido con gran esmero y de una gran belleza. Aquí está el figurat de Marduk con su rampa de subida y aquí tenemos el puente. Un puente construido de una forma muy original. La ciudad cubría más de 3 millas cuadradas, que estaba rodeada de fosos y un doble, como llamamos dicho, circuito de murallas. El Éufrates iba por el centro de la ciudad y se elevó lo que decíamos un figurat inmenso para el rey Marduk, que se llamó la casa de la frontera entre el cielo y la tierra. Es decir, que era, como si dijéramos, la casa a la parte de arriba del dios Marduk, que bajaba del cielo a visitar a sus súbditos. Aquí lo tenemos, la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra. Porque ya decíamos que los figurats tienen en la parte superior como una especie de casa, que es donde habitará el rey cuando el rey venga a visitar a las personas que lo adoran. Bueno, pues Nabucodonosor II tuvo que hacer campañas porque esta tierra siempre está en guerra.
llevó exitosas campañas en Siria, en Fenicia, impuso tributos a Damasco, a Tiro y a Sidón. Igual que los asirios, los babilónicos tuvieron que hacer una campaña anual para controlar las colonias. Es decir, que no había paz nunca porque siempre estaban asediados por sus vecinos. En el 572 tenía el control total de Babilonia, Asiria, Fenicia, Israel, Filistea, el norte de Arabia y parte de Asia Menor. Luchó contra el faraón Pasmético II y en el año 568, durante el reinado del faraón Amós II, invadió Egipto. Es decir, que hasta Egipto fue invadido por Nabucodonosor II, el rey de Babilonia. Esta es la estela de Nabónido, el primer rey de la época neobabilónica, del 555 al 539. Su dios principal ya hemos dicho que era Marduk. Nabónido, que fue el último rey en el año 556, lo que pretendió fue modificar la religión oficial babilónica e incluir el culto a la luna. Pero esto provocó un gran descontento en el clero y en la gente en general, que tenían, como siempre, creencia muy arraigada a su dios principal, Marduk. Aquí tenemos al dios Marduk, al dios Marduk, al dios Marduk con los lamasus cuidando la puerta del palacio. El dios Marduk con Hammurabi, esto es de la época paleo-babilónica, es decir, paleo, asirios, neobabilónica. Es decir, que los asirios van a estar 3 siglos entre las dos épocas babilónicas. El arte neobabilónico es bellísimo y además hemos dicho que es de una gran originalidad y una gran modernidad. Esto es un mapa de Babilonia. Se consideraba que Babilonia en este momento, igual que veis en Nínive, son el centro del mundo. Entonces se pone Babilonia como un círculo, como es el centro del mundo. Y en él se ve como el río Éufrates la atraviesa. El mapa ubica a Babilonia, ya hemos dicho, en el centro del mundo. Representa la idea de que tenía de cómo estaban conformados el cielo, la tierra y el mar. Es decir, ellos entendían que el mundo era Mesopotamia, es decir, las tierras por ellos conquistadas, y más allá no había mundo. Entonces tenían que colocar su ciudad como centro del mundo. Se observa perfectamente como Babilonia está cruzada por el río Éufrates. Aquí la vemos, cruzada por el Éufrates. La novedad es que comenzaron a construir con ladrillos vitrificados. Y entonces, perdón un segundo, que aquí hay un error y lo quiero resolver. Ya está, gracias. Digo que la novedad es que comienzan a construir con ladrillos vitrificados, lo cual da una belleza extraordinaria a la ciudad. Había 2 ciudades, la primera, la antigua, la más importante, donde estaba el palacio y el gran templo de Marduk. Todo ello rodeado de una muralla. Y luego está la ciudad nueva, que será atravesada también rodeada de murallas, y el río Éufrates atravesándola. Bueno, pues entre las listas de los griegos, que los griegos elaboraron, estaba como una de las maravillas del mundo, los jardines colgantes y las murallas de la ciudad de Babilonia. Heródoto, que se cree que la visitó en el 460, hizo una larga descripción de ella y llegó a decir que superaba en esplendor a todas las ciudades del mundo. Es decir, que era la más bella que le conocía el mundo. Sus principales monumentos fueron rehechos o descubiertos por el arqueólogo alemán Robert Goldewey, que excavó en Babilonia, en la Neobabilonia, desde 1899 hasta 1917. Realmente los edificios tienen las características de todas las arquitecturas mesopotámicas. Lo que pasa es que realmente pues tienen este detalle de los ladrillos vidriados. Hay varias puertas. En el primer plano la puerta de Istar y el palacio, y al fondo se verán los templos del Figurat. Hay una gran avenida que se llama la Avenida Procesional, que es la calle principal,
partía de la puerta de Istar y discurría paralela al río. En ella se situaban los principales palacios, los templos y los famosos jardines colgantes de Babilonia. Aquí tenemos la gran avenida procesional. Aquí tenemos el plano del Zigurat y del palacio de Babilonia con la entrada de la puerta de Babilonia. La ciudad interior era un rectángulo que estaba dividido en dos partes por el río Éufrates. Un rectángulo que lo vemos dividido por el río Éufrates, donde se encontraba el Zigurat de Marduk y el palacio de los reyes. Tenía un puente, un maravilloso puente, se llamaba el puente de Quinto Curio. Este puente unía las dos partes de la ciudad. Se componía de 6 pilares de forma de nave, a 9 metros de distancia cada una. Era una obra de ladrillo cocido, que medía 23 metros de longitud. El puente es una muestra del nivel técnico que alcanzaron los arquitectos babilónicos. Aquí tenemos el puente. Las murallas de Babilonia, según Heródoto, eran 2 cinturones de gruesas murallas. La interior constaba de 2 muros reforzados por torreones cada 15 metros y el cinturón exterior tenía 18 kilómetros. Era de forma triangular con torres, es decir, que está amurallada 2 veces. La pequeña, la central Babilonia, la Babilonia central o principal y la Babilonia nueva. Aquí tenemos la vía procesional y aquí tenemos la puerta de, la vía procesional es esta, equivocado. Y esta es la puerta de Istar de Babilonia, que está reconstruida en la ciudad de Berlín, en el Museo de Pérgamo, que ahora por desgracia no se puede ver, porque están unas obras tremendas de restauración, no se va a poder ver. Delante se excavó un foso navegable por donde corrían las aguas del Éufrates y atravesaba el puente delante de las 6 puertas principales. Gracias a la tablilla que hemos encontrado, sabemos que 5 de estas puertas tenían el nombre de los dioses más importantes del panteón mesopotámico. La puerta de Istar es el acceso principal por el norte, una calle ancha, una avenida procesional que le lleva a la puerta. Esta puerta está reconstruida en el Museo de Pérgamo en Berlín. Tenía 10 metros de altura y tenía 14 metros de anchura. Aquí la tenemos, la puerta de Istar de Babilonia, que se encuentra en el Museo de Pérgamo de Berlín. Actualmente, ya digo, está cerrado porque están haciendo una obra de restauración de una gran envergadura. Todos estos museos, la ciudad de los museos está sobre el río y entonces se está hundiendo y van a tener que levantarla desde abajo y es complicado trasladar estos monumentos. Entonces van a cerrar el museo por bastantes años hasta que se pueda reabrir de nuevo. Pero está decorada, ya vemos, con animales, que son 3 tipos de animales. Los vamos a ver, los 3 tipos de animales. El dragón, que es Marduk. El dragón, que es Marduk. Luego tenemos el toro, que es Adada. Vamos a buscar el toro, que es Adada. El toro Adada. Y tenemos luego a el león, que es Istar. Es decir, que está toda ella con ladrillos vidriados y como haciendo un poco de relieve las figuras de los 3 animales. El león, Istar, el toro, Adad, y el dragón, Marduk. Es bellísima la puerta, es bellísima. Este azul de lapislázuli le da una luz extraordinaria y una belleza imponente. A mí me pareció, cuando la vi, me quedé prendada de ella. Las 3 imágenes. Bueno, fue decorado con ladrillos vidriados de color azul debido al lapislázuli, lo que le hacía contrastar con todos los edificios alrededor que eran de adobe pardo. Se repiten hileras que alternan bajo relieves de dragones, toros y leones, que representan, como ya hemos dicho, al dios Marduk, al dios Adad y a la diosa Istar. La puerta se accede por una gran bóveda de cañón que es que atraviesa el pasillo, que es una puerta de una anchura importante.
Aquí lo tenemos, el pasillo ceremonial y la puerta de Istar. El pasillo ceremonial, este pasillo ceremonial estaba decorado por leones, también vidriados. Se ha rehecho parte de esta decoración en el Museo de Pérgamo para que dé la sensación de que este paseo conducía a la puerta de Istar. Los altares vidriados policromados estaban unidos por mortero de betún y adornado con relieves de leones. Esto hablamos del pasillo. El efecto de los colores brillantes tuvo que ser muy llamativo, puesto que contrastaba con el barro que era en el resto de la ciudad. Otra cosa importante son los jardines colgantes de Babilonia. Para los griegos, una de las 7 maravillas del mundo. Fueron construidos en el siglo VI durante el reinado de Nabucodonosor II a orillas del Éufrates. Las aguas para regar las plantas eran traídas desde las orillas del río. En los jardines se plantaban palmeras y árboles frutales, como la palmera para los dátiles y los cocos. Aquí tenemos los jardines colgantes de Babilonia. 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 Bueno, no hay textos babilónicos que mencionen los jardines. No se ha encontrado ninguna evidencia que esto pudiera existir. O fueron míticos o fueron completamente destruidos en algún momento en el siglo I. No sabemos muy bien qué ocurrió. Se han citado por historiadores antiguos, pero no queda nada de ellos. Entonces no sabemos muy bien si es una ficción o es una realidad destruida. La leyenda dice que los construyó Nabucodonosor II, rey de los caldeos, para un regalo para su esposa Amitis, que era hija del rey de los medos. Y este regalo quería demostrar su amor, porque las tierras donde ella vivía eran tierras muy florecidas, muy hermosas montañas, una tierra muy cultivada, con muchas flores, y en cambio era muy distinto a las grandes llanuras secas de Babilonia. Bueno, no sabemos si existieron o no, es una especie de pregunta que uno siempre se hace, pero bueno, pues así va a quedar la cosa. Vale, muchísimas gracias y hasta el próximo día.